¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo cada decisión que tomas está, en realidad, guiada por algo mucho más profundo que la lógica? No son los datos, ni los hechos, ni siquiera tu instinto de supervivencia los que te impulsan. Es algo más salvaje, más primitivo, más puro, tus emociones. Son ellas quienes, silenciosamente, gobiernan cada paso que das, cada giro del destino, y marcan el rumbo de tu vida sin que siquiera te des cuenta. Ahora, imagina esto. Las emociones no solo son energía que sentimos dentro, son fuerzas invisibles, tan poderosas que tienen el potencial de atravesar dimensiones. Sí, lo que sientes podría estar conectado con lo que está ocurriendo a kilómetros de distancia, o incluso en otro plano de existencia. Tus emociones podrían ser el eco de algo mucho más grande que tú. ¿Te imaginas la magnitud de ese poder? Hoy, vamos a adentrarnos en ese territorio desconocido. Te invito a un viaje donde descubrirás cómo las emociones no solo te controlan, sino que pueden abrir puertas hacia lo extraordinario. Abróchate los cinturones porque este viaje cambiará la forma en que ves el mundo. Y más importante aún, cambiará la forma en que te ves a ti mismo. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un mar de emociones. El miedo, el amor, la felicidad, la ira, todas están ahí, navegando en nuestras venas, dictando nuestros movimientos como si fueran marionetas. Y lo fascinante es que ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que actuamos por decisión propia, pero en realidad es la emoción la que tira de los hilos. ¿Nunca te ha pasado? Estás en un momento crucial, a punto de tomar una decisión, y de repente, una emoción se apodera de ti. Puede ser un destello de euforia o un escalofrío de miedo. En ese segundo, no piensas, solo actúas, y cuando lo haces, cambias el curso de tu vida. Pero, ¿y si te dijera que ese pequeño instante de emoción no solo afecta lo que haces en este mundo, sino que podría estar reverberando en otro lugar, en otra dimensión? Sí, las emociones son más que simples reacciones. Son energía. Y como toda energía, no se destruye, solo se transforma. Esa energía puede viajar, puede extenderse, puede crear ondas que lleguen más allá de lo que podemos ver o tocar. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti está triste, aunque no lo has visto en días? No es magia, es esa conexión emocional que nos une, un vínculo invisible que atraviesa distancias. Imagina que tus emociones son como un lenguaje, no uno de palabras, sino de vibraciones. Un lenguaje que no solo afecta a las personas que te rodean, sino que podría estar hablando con seres y energías de otras dimensiones. ¿Qué pasa cuando sentimos una tristeza profunda o una alegría desbordante? Tal vez no solo estamos experimentando esas emociones aquí, sino que estamos enviando una señal, una frecuencia que viaja más allá de nuestro entendimiento. Lo que sentimos no es estático, es una corriente en constante movimiento, y esa corriente puede ser tan potente que altera no solo lo que percibimos, sino lo que existe más allá de esta realidad. Piensa en ello. Cada vez que experimentas una emoción fuerte, es como si estuvieras enviando una onda expansiva, un pulso que atraviesa fronteras invisibles. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver nuestras emociones como un verdadero superpoder? Imagina tener la capacidad de controlar esa energía emocional, de dirigirla hacia lo que deseas. Podrías influir en lo que sucede a tu alrededor. Podrías cambiar el curso de tu vida y tal vez cambiar el curso de muchas vidas. Pero no se trata solo de lo que sucede aquí, en el plano físico. Piensa en esos momentos en que sientes una conexión inexplicable con alguien que está lejos. Como si, de alguna manera, pudieras sentir lo que esa persona está experimentando. ¿Y si esa conexión no fuera casualidad? ¿Y si nuestras emociones pudieran ser la clave para comunicarnos a través de dimensiones, para tocar lo intangible? Las emociones tienen un poder que apenas estamos empezando a comprender. ¿Has oído hablar del efecto mariposa?
Es la idea de que un simple aleteo en un lugar puede desencadenar una tormenta al otro lado del mundo. Bueno, ¿y si nuestras emociones fueran ese aleteo? ¿Qué si cada emoción intensa que sentimos crea un efecto dominó que afecta no solo a nosotros, sino a las personas y a las realidades a nuestro alrededor? Cada vez que te dejas llevar por la ira, por el amor, por el miedo, estás creando olas en ese mar invisible. Estás influenciando no solo tu vida, sino las vidas de aquellos a quienes ni siquiera conoces. Tal vez incluso estás afectando lo que sucede en otros mundos, en otras dimensiones. Es fascinante, ¿verdad? Saber que lo que sientes tiene el poder de cambiar todo. Y, sin embargo, pocas veces lo reconocemos. Dejamos que las emociones nos dominen sin entender que son ellas las que podrían ser nuestras aliadas más poderosas, si tan solo supiéramos cómo manejarlas. Pero aquí está el truco. No es cuestión de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlo, de aprender a surfear esas olas emocionales, de transformarlas a nuestro favor. Porque al final, las emociones son la brújula de nuestras vidas. Y si aprendes a usar esa brújula correctamente, no habrá nada que no puedas lograr. Así que, querido oyente, te dejo con esta reflexión. No somos solo cuerpos vagando por un mundo físico. No somos solo mentes llenas de ideas. Somos seres hechos de emociones. Y esas emociones, esa energía que fluye por nosotros, es lo que define cada segundo de nuestras vidas. La próxima vez que sientas algo profundo, detente un momento. Pregúntate, ¿qué poder tiene esta emoción? ¿Qué puedo hacer con ella? Porque tal vez, solo tal vez, esa emoción que estás sintiendo en este instante no solo está cambiando tu vida, sino que está resonando en un rincón lejano del universo, tocando algo que jamás podrías imaginar. Las emociones son la llave para abrir puertas que nunca creíste posibles, la llave para conectar con lo invisible, la llave para transformar no solo tu vida, sino el tejido mismo de la realidad. Nunca subestimes lo que sientes, porque al final, el universo entero podría estar escuchando.